Buenos días a todas y todos. Es para nosotros desde ILSI Mesoamérica y para el Centro Nacional de Tecnología de Alimentos una gran oportunidad el día de hoy de iniciar este seminario en el cual tenemos el honor de contar con la participación del doctor Diego García, que nos acompaña desde Zaragoza y que hoy nos va a compartir una conferencia sobre aromas que conservan, descubriendo el potencial de los aceites esenciales en alimentos. Así que bienvenido, profesor Diego, y a la profesora Natalia, que será la persona que dará la dirección de este webinar, para el cual teníamos registradas 143 personas. Les recordamos que pueden anotar sus consultas en el panel de control que ustedes tienen. Ahí pueden anotar las consultas que al final le haremos al profesor Diego y que él pues nos hará el favor de responder. De manera muy rápida, les recordamos nada más quiénes somos. Desde ILSI somos una organización no gubernamental sin fines de lucro que tenemos como objetivo pues trabajar de manera conjunta los diversos sectores en un ambiente neutral y del más alto nivel de integridad científica para proveer ciencia que tenga implicaciones positivas, que mejoren la salud pública, el bienestar y que promuevan el desarrollo sostenible. Como ustedes pueden ver en este slide, pues prácticamente existimos en todo el planeta y eso nos permite pues también tener acceso a científicos de los diversos sectores que trabajan temas que los que consideramos de interés para la región y que son pues de gran valor para nosotros. Además, al ser una organización tripartita, pues tenemos personas tanto de la academia como de la industria y de los gobiernos que participan en los comités de trabajo que nos ayudan a tener un enfoque mucho más amplio de lo que en cuáles temas deberíamos desarrollar proyectos de diversas índoles, por ejemplo, de capacitación como este en el que estamos el día de hoy, pero también pueden ser de generación de información científica a partir de las universidades con las cuales trabajamos y, por supuesto, entrenamientos más específicos donde también las universidades nos permiten generar y hacer crecer en capacidades técnicas a la región. Así que les invitamos a visitar nuestra página web y de manera muy específica, pues todo lo que tiene que ver con nuestras políticas de ética y de integridad científica. Siguiente, por favor, Dai. Siempre hacemos una declaración de exención de responsabilidad y es más por respeto al expositor y es que las exposiciones expresadas en la siguiente conferencia son de la persona experta científica, no las hace en nombre de ILSI, sino que más bien lo hace en su nombre personal como experto y que pues ellos siempre actúan de manera voluntaria, por eso siempre les agradecemos muchísimo, no solo el tiempo que nos regalan el día de la conferencia, sino también pues una conferencia atrás hay mucho tiempo de preparación, así que una vez más, profesor García, le damos las gracias por haber preparado esta conferencia y por toda la información y la experiencia que usted nos va a presentar el día de hoy. Así que le voy a dar el pase a la profesora Natalia para que haga la presentación del profesor Diego. Adelante, profesora Natalia. Buenos días. Gracias, buenos días. Buenos días para todas las personas que nos acompañan. Voy a ser muy breve para introducir al doctor Diego García. Él es catedrático en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza. Obtuvo su licenciatura en veterinaria en el año 2001 y completó su doctorado en la Universidad de Zaragoza en el año 2005. A lo largo de su carrera ha realizado estancias postdoctorales en la Universidad de Reading, en el Reino Unido bajo la supervisión del profesor Mackey, en la Universidad de Wageningen en los Países Bajos bajo la supervisión del profesor Abbey y en la Escuela de Medicina de Harvard bajo la supervisión del profesor Colter. Actualmente es miembro del Grupo de Investigación, Análisis y Evaluación de la Seguridad Alimentaria en el Instituto Agroalimentario de Aragón. Su investigación se enfoca en el estudio de los mecanismos de inactivación, resistencia y evolución microbiana frente a diferentes tecnologías de conservación de alimentos como tratamientos térmicos, pulsos eléctricos de alto voltaje, aceites esenciales, entre otros. Aplica una amplia gama de técnicas microbiológicas convencionales y moleculares, como la transcriptómica y la secuenciación masiva del genoma, para diseñar procesos combinados de conservación de alimentos que logran una alta inactivación microbiana, incluyendo patógenos alterantes.
Desde el 2015 al 2019 desempeñó un rol de coordinador en el grado de Ciencia y Tecnología de los Alimentos en la Universidad de Zaragoza. Es profesor responsable de herramientas moleculares en ciencia de alimentos del Máster de Calidad, Seguridad y Tecnología de los Alimentos. Ha contribuido con más de 30 proyectos de investigación con financiación pública y sus resultados han sido publicados en más de 70 artículos científicos. Sin más, les cedo la palabra al doctor Diego García. Muy Bienvenido, bien. Diego. Muchas gracias por la introducción y también pues muchas gracias por la invitación tanto a ILSI como a la Universidad de Costa Rica y especialmente a la doctora Natalia Barboza por darme esta oportunidad para poder contaros acerca de las investigaciones que hemos llevado a cabo en mi grupo de investigación. Voy a mostrar resultados pues, de los últimos 15, 16 años, que es el tiempo en el que hemos estado investigando en esta línea, además de en algunas otras líneas de investigación. El título, bueno, son aromas que conservan y voy a introducir qué potencial pueden tener los aceites esenciales en la conservación de los alimentos, especialmente desde un punto de vista microbiológico. En primer lugar, pues quiero presentar a mi grupo de investigación, el grupo actual. También tenemos Twitter con el usuario de RVSinFood. Luego, a lo largo de la presentación entenderéis por qué ponemos ese nombre de RVs y, bueno, y pertenezco también al grupo AESA, como nos ha dicho la doctora, y trabajo en el Instituto Agroalimentario de Aragón, aquí en la Universidad de Zaragoza. Bueno, pues yo creo que todos conocemos las especias y todos también disfrutamos las especias en nuestra comida y es además una característica muy propia de determinados países. De hecho, bueno, pues ha habido varios estudios acerca de este uso de las especias y parece estar relacionado con la relación o el efecto antimicrobiano que puedan tener estas especias, un efecto conservante. Entonces, bueno, aquí en esta gráfica que he sacado de este artículo, probablemente esta presentación yo creo que estará disponible para que luego podáis acceder a todos los artículos que voy a indicar a lo largo de la presentación. En el que, bueno, pues aquí tendríamos pues el Caribe, donde se representa la temperatura media anual de diferentes países y el uso de especias. Bueno, pues en toda esta zona del Caribe y Centroamérica, bueno, pues al tener una temperatura muy elevada, parece ser que el uso de especias ha seleccionado o ha evolucionado por ese uso antimicrobiano o por ese efecto antimicrobiano que van a tener las especias. Los conservantes, bueno, pues se definen como sustancias que nos van a permitir inactivar, es decir, matar, o inhibir, es decir, detener su crecimiento de los microorganismos presentes en los alimentos. De esta manera, pues podemos prolongar la vida útil de estos alimentos, pudiendo tener más alimentos disponibles, garantizando la seguridad alimentaria, menos desperdicio, menos residuos y de tal manera pues mucha más sostenibilidad. Y de igual manera pues garantizar una inocuidad alimentaria. Este sería el papel de los conservantes que bueno pues se han utilizado pues a lo largo de la historia pues de la misma manera que los aceites esenciales o las especias se han utilizado pues de una manera empírica y la evolución de la humanidad ha estado muy ligada a este uso de estos conservantes. De tal manera, en el Paleolítico pues, se utilizaba el humo, que permitía desecar y también aportaba ciertas sustancias antimicrobianas a los alimentos. En el Neolítico pues, ya también utilizaban especias, utilizaban la cochinilla, la sal,
el vinagre, la sal que ha sido pues durante muchos siglos pues incluso un símbolo de poder en las sociedades. En la antigua Roma también quemaban azufre en las bodegas en las que conservaban el vino. De esta manera pues producían esa conservación del vino mediante los sulfitos. En la Edad Media también se utilizaban las especias. Hubo un gran auge después de la ruta de la seda que llevó a cabo Marco Polo en Asia. Y en el siglo XIX, pues también ya ahí empezaron a utilizar pues, derivados de cobre, arsénico y plomo. Ya se vio que estos productos pues pues permitían conservar los alimentos, pero no permitían garantizar la inocuidad alimentaria, con lo cual a partir de ese momento pues ya se tomó bastante más en serio el tema de los conservantes y ahora mismo pues están muy regulados. Acerca de los conservantes, pues los que tradicionalmente utilizamos, pues nitratos, nitritos, sulfitos, las sales, bueno, pues muchos de estos conservantes se han utilizado de una manera a veces excesiva, tal y como ha podido ocurrir con los antibióticos. Ha habido algún estudio que ha puesto en duda la inocuidad de estos conservantes. Y además el consumidor cada vez demanda productos más naturales, demanda alimentos lo más parecidos al fresco, ¿no? al recién obtenido. De esta manera pues ha incrementado mucho interés en el uso y el estudio de compuestos antimicrobianos naturales. Los orígenes de estos compuestos antimicrobianos pues pueden ser microbianos, por ejemplo, la nisina y la lisocima. No, la nisina, perdón. La lisocima tiene un origen animal y luego muchos otros de origen vegetal, que va a ser donde vamos a encuadrar la presentación de esta mañana. Estos aceites esenciales, como he comentado, son compuestos antimicrobianos naturales con un origen vegetal y están extraídos directamente de plantas por diferentes métodos de extracción, tanto con solventes orgánicos como por destilación por vapor. Se ha visto o está ya muy estudiado sus propiedades antimicrobianas, sobre las que profundizaremos en esta charla. Las agencias de seguridad o de inocuidad alimentaria reconocen a estos productos como generalmente seguros, como por ejemplo la FDA americana, y además de tener estas propiedades antimicrobianas, pues también van a tener propiedades antioxidantes, por lo cual este doble efecto que van a tener los aceites esenciales en la conservación de los alimentos, ya no solo en cuanto a inocuidad alimentaria, sino también a la hora de conservar mejor las propiedades de los alimentos. Uno de los grandes problemas que pueden presentar estas sustancias son su aceptabilidad sensorial. Es decir, estos compuestos pues, pueden tener un sabor muy fuerte que depende de qué culturas pues, pueden incluso rechazarlos. A lo largo también de la presentación iré tratando acerca de este tema y cuál ha sido nuestra aproximación para conseguir evitar este gran impacto sensorial o este rechazo del consumidor a productos conservados con aceites esenciales. Para la presentación voy a seguir la sistemática que hemos seguido de investigación en nuestro grupo desde que comenzamos a trabajar con estos aceites esenciales y seguiremos pues más o menos un orden cronológico de cómo lo hemos ido aplicando. Comenzaré contando cómo seleccionamos y extrajimos diferentes aceites esenciales. Todo esto procede además de una colaboración con una universidad de Marruecos, de Tánger, y con la Universidad de Reading del
del Reino Unido. Luego veremos los diferentes compuestos que podemos encontrar en los aceites esenciales. Veremos que son mezclas de cientos de compuestos y después veremos los estudios que hemos realizado acerca de la actividad antimicrobiana y acerca del mecanismo de acción, mecanismo de inactivación y de respuesta de las bacterias a estos tratamientos con aceites esenciales. Y terminaré comentando las diferentes aplicaciones en alimentos que podemos encontrar o cómo podemos aprovechar estos aceites esenciales para conservar los alimentos. Y aquí abajo además incluyo los logotipos de diferentes colaboradores, de diferentes personas que han ido trabajando con mi grupo de investigación para poder dar lugar a toda esta línea que paso ahora a comentaros. Bueno, como os comentaba, comenzamos esta línea de investigación en una colaboración con una universidad de Marruecos en las que pretendían utilizar, o el objetivo era utilizar diferentes plantas tradicionales que había allí en la zona mediterránea para evaluar su efecto antimicrobiano. Estamos esta época es el 2006-2007, en la que comienza a haber cada vez más estudios acerca de la conservación mediante aceites esenciales. Aquí incluyo algunas de las plantas que se seleccionaron para poder extraer estos compuestos de ellas, estos aceites esenciales. Pues tenemos plantas pues, como el eucalipto, el laurel, la lavanda, la menta, el romero y también de tomillo. En esta misma época comenzamos también una colaboración con una empresa que se dedica a producir zumos de frutas en una región próxima a nuestra universidad y nos ofrecieron trabajar con aceites esenciales extraídos de la cáscara de limón, de naranja, de la mandarina. Eran subproductos, todas estas cáscaras o este exocarpio de las frutas y extrajimos los aceites esenciales para evaluar su efecto antimicrobiano. La extracción de los aceites esenciales, en nuestro caso, no quisimos utilizar solventes orgánicos y se hizo básicamente mediante una extracción por destilación en vapor. A continuación, con estos extractos, evaluamos su actividad antimicrobiana. Pues realizamos los estudios habituales de inhibición del crecimiento mediante la siembra de un microorganismo en una placa de agar y depositando un disco impregnado en estos aceites para evaluar el halo de inhibición que producían. También estudiamos tanto la MIC, la concentración mínima inhibitoria, o MBC, concentración mínima bactericida, y también estudiamos la inactivación a lo largo del tiempo de estos compuestos. Aquí muestro en esta gráfica pues, diferentes aceites esenciales extraídos de estas plantas, viendo su efecto antimicrobiano sobre dos patógenos, Escherichia coli O157H7 y Listeria monocytogenes EGDE. Podemos ver aquí los ciclos logarítmicos de inactivación, es decir, un ciclo logarítmico de inactivación, un 90% de muerte, 2 ciclos, 99, 3, 99,9 y así sucesivamente hasta los 5 ciclos, que solía ser nuestro límite de detección de nuestra técnica de siembra. Podemos ver que utilizando 200 partes por millón de estos aceites esenciales e incubando durante 24 horas, obteníamos inactivaciones pues,
muchas veces por debajo del 90% y en algunos casos ni siquiera llegábamos a los 2 ciclos de inactivación. Aún así, bueno, pues pensábamos que tal vez ya no solamente inhibir el crecimiento, sino que conseguir matar bacterias en los alimentos podía ser muy interesante. Por tanto, nuestro siguiente paso es conocer qué moléculas tenemos dentro de estos aceites que van a producir este efecto antimicrobiano. Como os comentaba, hay cientos de compuestos diferentes en estos aceites esenciales que pueden interaccionar entre ellos y es muy importante poder estudiar el efecto de estos compuestos de manera aislada. Así que para ello pues hicimos una caracterización por cromatografía de gases de los diferentes aceites y aquí incluyo varios de los ejemplos de las composiciones que determinamos. En el caso de nuestro tomillo pues tenía un gran porcentaje en 1,8 cineole, también tenía limoneno, alfa-pineno. En el tomillo en Thymus algeriensis, el tomillo de Argelia, pues presentaba un gran contenido en borneol, en linalol, en carbacrol. Y en nuestros aceites extraídos de las cáscaras de los exocarpios de las frutas cítricas, detectamos pues un gran contenido en un compuesto que se llamaba limoneno, que se llama limoneno. También, bueno, aquí os incluyo otro ejemplo de composición, en este caso de dos plantas de Costa Rica, de Xanthoxylum roifolium y Xanthoxylum setulosum, extraídos de Costa Rica, en el que también pues, en esta investigación determinaron la composición de estos aceites. Como os comentaba, creemos que por razones que además os señalaré más adelante, es muy importante conocer la composición de los aceites esenciales que estás utilizando. El siguiente paso fue, pues a partir de los diferentes compuestos que aislamos o que vimos que formaban parte de estos compuestos esenciales, los utilizamos de manera individual, lo que llamábamos compuestos individuales o individual compounds, los utilizamos para evaluar también su eficacia antimicrobiana frente a estos microorganismos. Y en este caso, pues vimos compuestos que tenían un gran efecto. Por ejemplo, aquí tenemos el carbacrol, que conseguía inactivar 3 ciclos logarítmicos de la población de E. coli 157H7, cuando acidificábamos el medio a un pH ácido, un pH muy típico de diferentes zumos de frutas, pues conseguimos inactivaciones que superaban los 5 ciclos logarítmicos, que es realmente el objetivo o uno de los objetivos importantes para conseguir o para asegurar la inocuidad alimentaria de los alimentos, la inactivación de 5 ciclos logarítmicos de la población de los patógenos. También vimos pues, un gran efecto inactivado de este carbacrol en Listeria monocitógenes y muchos de los otros compuestos también tenían un gran efecto sobre Listeria monocitógenes. De todos estos compuestos que estudiamos, aquí simplemente os he mostrado una de nuestras investigaciones, decidimos profundizar sobre todo en el efecto del carbacrol, citral, limoneno y también del timol. Especialmente de los 3 primeros, que van a ser 3 nombres de compuestos que van a aparecer muy recurrentemente a lo largo de toda la charla. También evaluamos no solamente el efecto que producían estos aceites esenciales y sus compuestos individuales sobre las células microbianas, sobre las microorganismos suspendidos en tampones, sino también quisimos ver qué efecto tenían sobre los biofilms, sobre las biopelículas microbianas.
Y aquí vemos, aquí se representa el tiempo de incubación y aquí tenemos la densidad óptica a 595, sería un reflejo de la biomasa del biofilm de un Staphylococcus aureus que además era multiresistente a antibióticos. Vemos cómo en ausencia del antimicrobiano pues hay un gran desarrollo de esta biopelícula. Sin embargo, la incubación en presencia de concentraciones que ni siquiera eran inhibitorias del compuesto pudo reducir o pudo evitar la formación de esta biopelícula. No solamente lo utilizamos para ver si era capaz de inhibir la formación de las biopelículas, sino también para ver si era capaz de destruir las biopelículas. Y aquí tenemos pues, una biopelícula desarrollada en una placa de plástico de Staphylococcus aureus, de Listeria monocytogenes y de Escherichia coli. Aplicamos un tratamiento con agua destilada a 80 grados y vimos que conseguíamos reducir o conseguimos eliminar gran parte del biofilm, pero todavía teníamos bastante biopelícula, bastante riesgo para la salud en el caso que estos microorganismos luego pudieran entrar en contacto con los alimentos. Así que estudiamos el efecto de la adición en esta imagen de Carvacrol a diferentes concentraciones, a 1000, 2000 y 5000 partes por millón. Y vimos que a esta última concentración conseguíamos prácticamente eliminar toda la biopelícula que habían formado estos microorganismos. Entonces, bueno, podemos ver el gran efecto que tiene comparando la biopelícula que tenemos después de eliminarla con 80 grados únicamente y cuando utilizamos un compuesto de aceite esencial en este agua de lavado. También os voy a mostrar aquí unos resultados que todavía no hemos publicado, digamos que es como sería una primicia de resultados, en el que trabajamos con unas placas de acero inoxidable imitando o reproduciendo las condiciones que podemos encontrar en la industria alimentaria y además seleccionamos una cepa de pseudomonas que aislamos en una industria cárnica. Vimos que durante el tiempo de incubación o el tiempo de crecimiento de estas pseudomonas formaba una biopelícula muy robusta, una biopelícula muy densa y muy complicada de destruir. Vemos aquí que la cantidad de microorganismos que tenía esta biopelícula pues se alcanza los 10 a la 9 microorganismos por mililitro e intentamos eliminarla con un detergente alcalino y bueno, vimos que conseguíamos destruir gran parte de esta biopelícula. No solamente destruir la biopelícula, sino conseguíamos inactivar las bacterias que formaban parte de esta biopelícula. Cuando utilizamos Carvacrol y dos aceites esenciales extraídos de plantas, dos aceites con sus múltiples compuestos, pues vimos que también conseguíamos reducir, pues aquí en este caso, pues 3, casi 4 ciclos logarítmicos de la población original. Es decir, pasábamos de 10 a la 9 a 10 a la 6 unidades formadoras de colonia. Aún así, bueno, pues pensamos que esto es un número muy elevado de microorganismos y decidimos aplicar ambos tratamientos a la vez, es decir, el detergente alcalino en combinación con los aceites esenciales. De esta manera vimos que esta aplicación simultánea tenía un efecto sinérgico, consiguiendo destruir prácticamente o inactivar todas las bacterias que formaban parte de la biopelícula. Aprovecho aquí también para destacaros que
que la gran relevancia que puedan tener todos estos aceites esenciales va a estar siempre en la búsqueda de sinergias. Un uso único de aceites esenciales para conservar los alimentos o en procesos de limpieza y desinfección no va a ser totalmente efectivo, pero van a ayudar mucho, van a presentar una gran sinergia cuando combinemos con otros tratamientos, que a lo largo de la presentación os iré señalando qué diferentes sinergias y cómo podemos predecir las sinergias que pueden tener estos compuestos naturales con diferentes procesos de conservación de los alimentos. También evaluamos muchos estudios del mecanismo de acción, es decir, cómo inactivaban estos compuestos a nuestras células bacterianas, y mediante la técnica del yoduro de propidio vimos que las bacterias que habían sido tratadas con estos compuestos se habían permeabilizado, es decir, estos compuestos tenían una acción muy importante, muy relevante sobre las membranas, las envolturas celulares de estos microorganismos. También vimos que estos tratamientos modificaban diferentes biomoléculas de las bacterias. Y así vimos que el Carbacrol a pH 4 producía una gran modificación de proteínas presentes en las membranas celulares, y a pH 7 se producía una gran modificación de los fosfolípidos presentes en la membrana de estos microorganismos. Continuando nuestras investigaciones, pues hemos realizado estudios de transcriptómica, es decir, ver qué rutas o ver qué genes activan su expresión y qué genes inhiben su expresión durante el tratamiento con estos compuestos. Aquí muestro pues qué genes, 61 genes que activaban su expresión en un tratamiento de 100 partes por millón de Carbacrol en 10 minutos, y 15 genes que se veían reprimidos por este tratamiento. Vimos que de los genes más relevantes que se activaban eran genes muy relacionados con el transporte de membrana y con los procesos de detoxicación, por ejemplo, ACRA, que es una bomba de flujo de acridina. Vimos también que se activaban diferentes rutas relacionadas con la respuesta al estrés, por ejemplo, INA-A, y también se activaban otras rutas muy relacionadas con el metabolismo celular. De esta manera, pues fuimos profundizando acerca del mecanismo de acción de estas moléculas. Es decir, cuáles son sus dianas y cuál es el modo en el que van a inactivar a los microorganismos, que va a estar muy relacionado con la respuesta que van a desarrollar estos microorganismos. Mediante la ingeniería genética diseñamos o modificamos los genes de varias cepas de Escherichia coli, genes relacionados con el metabolismo celular, en este caso con el ciclo de Krebs o el del ciclo del ácido tricarboxílico. Inactivamos diferentes de estas enzimas implicadas en esta obtención de energía, así como diferentes genes relacionados con proteínas relacionadas con la absorción de hierro. De esta manera, pues vimos que la generación de radicales libres de los ROS, radicales libres de oxígeno, en la célula a raíz del tratamiento con estos compuestos provocaban un daño al DNA que terminaba provocando la muerte
de estas bacterias. De esta manera, no solamente veíamos que las envolturas celulares es la diana de estos compuestos antimicrobianos, sino que también desarrollaban o aceleraban una respuesta en la célula que conducía a daños en su DNA. Es decir, había daños en las envolturas celulares y además un gran estrés oxidativo. También estudiamos el papel de genes específicos, por ejemplo, en este caso el factor de fase estacionaria, factor sigma de fase estacionaria de Escherichia coli, y vimos que después de un tratamiento de 5 horas con Carbacrol, se inactivaba menos de un ciclo logarítmico de la población de este Escherichia coli, del Escherichia coli normal. Sin embargo, cuando eliminábamos este factor sigma RPOS, la inactivación era mucho más marcada. Por tanto, esto también nos indicaba que el estado fisiológico de las células iba a ser muy relevante. Es decir, si las bacterias han alcanzado su fase estacionaria de crecimiento, pues van a ser mucho más difíciles de inactivar. Sería el ejemplo de las barras rojas, células que tienen activo su factor de sigma de fase estacionaria, mientras que si se encuentran en fase exponencial y no la han activado, serán mucho más fácilmente inactivables. También realizamos estudios sobre la adaptación transitoria, sometiendo a las bacterias a un choque térmico previo al tratamiento con Carbacrol. Este choque térmico pues, era un tratamiento de 45 grados durante 2 horas. Digamos que una temperatura que no va a inactivar, que no va a matar a estas células, pero sí que les van a hacer desarrollar una respuesta. En este caso, vimos que mientras, por ejemplo, en E. coli a pH 4, mientras que las células que no habían recibido este choque térmico, conseguíamos reducir su población en más de 5 ciclos. En aquella población que había sido sometida a este choque térmico se veía muy protegida. Con lo cual, después del tratamiento, únicamente conseguíamos inactivar 2 ciclos logarítmicos de esta población. El mismo efecto, en diferente cuantía, pudimos observar en Listeria monocitógenes, tanto a pH 4 como a pH 7. Y una de las investigaciones en las que más recientemente estamos investigando es sobre la adaptación permanente de las bacterias en presencia de aceites esenciales. En este caso, en estos experimentos realizábamos ciclos de crecimiento en presencia de concentraciones muy bajas de estos compuestos de aceites esenciales. En este caso que aquí os muestro, eran 20 ciclos de crecimiento de 24 horas en las cuales las bacterias crecían hasta fase estacionaria y volvíamos a sembrarlas en presencia de estos antimicrobianos durante un total de 20 días. Al cabo de 20 días aislábamos las bacterias que teníamos en esta población, estas bacterias individuales, y determinábamos si habían aumentado su resistencia frente a estos compuestos.
¿En qué se basa nuestra teoría? Bueno, pues que tenemos una población bacteriana inicial por la multiplicación por la multiplicación de las bacterias o por la inducción de mutaciones por el compuesto frente al que en el que estaban creciendo, podían aparecer mutaciones, es decir, estas bacterias rojas. De esta manera, si sigue estando presente una presión selectiva, es decir, si la mutación le va a permitir sobrevivir mejor o multiplicarse mejor en ese ambiente, estas bacterias rojas terminarán formando la mayoría de la población de las bacterias. Es decir, estamos viendo si aparecen esas mutaciones y si con nuestros aceites esenciales suponían una presión selectiva suficiente como para permitir seleccionar a estas bacterias o a estas variantes que habían mutado. Y efectivamente, bueno, pues lo vimos en una gran cantidad de microorganismos frente a una gran cantidad de compuestos que evaluamos. Por ejemplo, aquí en Listeria monocytogenes, frente al aceite esencial de Timbra capitata, vemos aquí la concentración mínima inhibitoria de la cepa original de Listeria monocytogenes. Presentaba una CMI de 150 ppm. Sin embargo, la cepa evolucionada, la VR, la variante resistente, presentaba una CMI de 200 partes por millón. Lo mismo ocurría en otras cepas, cepas evolucionadas de diferente manera, en la que también incluso su concentración mínima bactericida pasaba de 200 ppm a 400 ppm. Entonces, bueno, pues ya vimos que estas variantes resistentes en los alimentos podrían suponer un problema. Estudiamos también en estas variantes resistentes si esos cambios genéticos que se habían producido en ellas les permitían crecer de una manera más rápida en presencia de esa presión selectiva. Entonces aquí podemos ver pues diferentes concentraciones de un compuesto de aceite esencial de naranja. Aquí en ausencia del compuesto, con 0 ppm, nuestra cepa original en la línea continua crecía de la misma manera que nuestra variante resistente en línea discontinua. Sin embargo, conforme aumentábamos la concentración del aceite esencial en el medio de crecimiento, la velocidad de crecimiento de nuestro mutante era mucho mayor que la de la cepa wild type. Basta con comparar, por ejemplo, la gráfica verde. Este sería el tiempo, esta sería la curva de crecimiento de Staphylococcus aureus, la cepa original, que tardaría con una fase lag de 16 horas. Sin embargo, en la cepa mutante, en 7 horas ya era capaz de ponerse a crecer. Por tanto, bueno, la aparición de estos mutantes pues podía llevar a que al final la población mayoritaria de la población de bacterias mayoritaria en nuestro alimento podría ser mutante. Vimos que no solamente eran capaces de crecer más rápido, sino que también sobrevivían mucho mejor a un tratamiento con carbacrol. Aquí tenemos pues a pH4, Salmonella typhimurium, que en 15 minutos prácticamente ya alcanzamos los 5 ciclos logarítmicos de inactivación. Sin embargo, en el resto de las cepas
las cepas mutantes, pues este tiempo se duplicaba y en algunos casos ni siquiera alcanzábamos esa inactivación de los 5 ciclos logarítmicos. Por tanto, bueno, la aparición de estas variantes resistentes, de estos mutantes resistentes en nuestros alimentos, podría poner en riesgo la inocuidad alimentaria. No solamente vimos que podían sobrevivir estas variantes resistentes mucho mejor a los tratamientos tratamientos con antimicrobianos, sino que también presentaban resistencia cruzada o se generaban antibioresistencias frente a diferentes antibióticos. Aquí tenemos, pues, aquí he incluido varias cepas evolucionadas que hemos obtenido en diferentes estudios. En algunos de ellos no había resistencia cruzada a los antibióticos, pero en otros de ellos, por ejemplo, esta salmonela, pues había aumentado su resistencia a una gran cantidad de antibióticos. El uso de las nuevas tecnologías de secuenciación y las técnicas de bioinformática que hemos ido incorporando al grupo de investigación, pues nos permitieron secuenciar el genoma de todas estas variantes resistentes que iban apareciendo en los tratamientos. Aquí tenemos el ejemplo en E. coli, pues la cepa resistente, la cepa CAR, que se había evolucionado en presencia de carbacriol, presentaba una deleción de 95.000 pares de bases y un cambio de nucleótido simple en un gen relacionado con la respuesta al estrés oxidativo. También vimos en otra de las cepas una mutación muy importante en otra bomba de expulsión de antimicrobianos que tenía la bacteria. Secuenciamos también el resto de cepas que fuimos obteniendo a lo largo de nuestras investigaciones y además, bueno, pues este gen SOX-R estaba presente, esta mutación estaba presente en muchos de los mutantes que estábamos aislando. Como os he comentado, es un gen relacionado con la respuesta al estrés oxidativo, por lo cual podíamos ver que el estrés oxidativo era una diana muy importante de todos estos compuestos. Aquí, bueno, aquí hemos resumido pues las diferentes proteínas que hemos aislado y el papel que tienen. Pues un papel muy importante en el transporte y también en el metabolismo microbiano y en el estrés oxidativo. Esto que os he comentado podríais pensar que el uso de aceites esenciales pues, puede presentar un gran riesgo. En efecto, lo puede presentar, pero quisimos ver qué es lo que ocurría en comparación con los antibióticos. Con los antibióticos todos conocemos que se generan todas estas antibioresistencias y vimos que efectivamente cuando incubábamos o cuando aplicamos un tratamiento de antibiótico, en este caso ampicilina, a E. coli, las frecuencias de mutación eran elevadísimas. Aquí estamos alrededor de un número de 2.000. 2.000 por 10 a la menos 9, es decir, más o menos pues, un mutante en cada 10 a la 6 microorganismos de nuestra población. Sin embargo, cuando aplicábamos los aceites esenciales, la frecuencia mutagénica, la tasa de mutación, era incluso menor que cuando incubábamos nuestra Escherichia coli en ausencia de ningún antimicrobiano. Es decir, veíamos que estos aceites esenciales protegen frente a las mutaciones, aunque alguna mutación se produce. Si se produce una mutación, al estar ejerciendo una presión selectiva por la aplicación de este aceite esencial, al final del crecimiento, la población resultante
estaría formada por todos estos mutantes resistentes que sí que pueden ser problemáticos. Por tanto, una advertencia o un mensaje de llevar a casa es: los aceites esenciales no van a producir mutaciones, pero sí van a poder seleccionar estos mutantes. Por tanto, es muy importante evitar el crecimiento de microorganismos en los alimentos que tenemos conservados con aceites esenciales. Es decir, deberíamos aplicar temperaturas de refrigeración, que es el método más efectivo que conocemos para conseguir ralentizar el crecimiento de estos microorganismos y evitar que la población mutante, en el caso que aparezca, vaya a tomar toda la población. Por tanto, bueno, doble mensaje de advertencia de los mutantes y también pues la solución que proponemos, que es evitar el crecimiento microbiano en los alimentos. Como os decía antes, no podemos confiar únicamente en este uso de aceites esenciales para poder conservar los alimentos. También realizamos estudios de daños subletales en los que vimos que mediante una técnica de plaqueo en medio selectivo, en medio no selectivo y en medio selectivo, podíamos ver si había bacterias en un estado intermedio entre la vida y la muerte, lo que llamábamos bacterias dañadas. En un estudio con E. coli en zumo de manzana, vimos que 200 partes por millón de citral producían muy poca inactivación y muy poquitos daños subletales en las membranas celulares. Sin embargo, un tratamiento térmico de 54 grados durante 10 minutos no producía una gran inactivación, es decir, inactivábamos un ciclo logarítmico de la población, pero las bacterias supervivientes presentaban una gran cantidad de daños subletales. De tal manera que cuando nosotros aplicábamos un proceso combinado a esta temperatura, añadiendo 200 partes por millón de citral, veíamos que la inactivación prácticamente alcanzaba los cinco ciclos logarítmicos que nos habíamos propuesto como objetivo. Es decir, los daños subletales que provocaba el calor en las envolturas celulares de Escherichia coli permitían la entrada de citral a su diana en la membrana citoplasmática y en el citoplasma. Vimos de esta manera, vimos que éramos capaces de reducir la termoresistencia de los microorganismos en 7 veces e incluso el tiempo para inactivar 5 ciclos logarítmicos lo reducíamos en 7 veces, o incluso reducir la temperatura de un tratamiento térmico en 5 grados. De esta manera conseguíamos nuestro nivel de seguridad alimentaria con un menor uso de recursos, es decir, con unos tratamientos térmicos más suaves, es decir, energéticamente más favorables, más sostenibles y además que iban a tener un impacto menor sobre las propiedades sensoriales y nutritivas de los alimentos. Estas combinaciones, aquí os he mostrado la de calor con aceites esenciales, pero en esta revisión que publicamos en el 2019 vimos pues combinaciones muy efectivas de aceites esenciales y sus compuestos individuales con otros compuestos químicos como ácidos orgánicos, agua electrolizada, bacteriocinas, y también frente a un efecto sinérgico muy relevante en alimentos tratados por irradiación, por luz ultravioleta, por pulsos eléctricos de alto voltaje, por altas presiones hidrostáticas y por ultrasonidos. Aquí tenéis la referencia por si queréis consultarlas. Con esto lo que os quiero comentar es que la relevancia que tienen estos aceites esenciales no en su uso por sí mismos, sino en su uso en combinación con otras tecnologías. Factores, vamos a pasar ahora, yo creo que no tenemos ya mucho tiempo.
voy a comentar ahora diferentes, aunque os he comentado ya algún uso de estos aceites esenciales en la conservación de diferentes alimentos, quiero hablaros específicamente de diferentes factores que consideramos muy importantes a la hora de usar estos aceites esenciales en alimentos. Por un lado, la variación de la composición de los aceites esenciales. En este caso es una tabla que he extraído de una tesis doctoral de la Universidad Complutense de Madrid, en el que se evaluaba el aceite esencial de mandarina, de este exocarpio en este caso estudiaban diferentes partes de la mandarina para extraer tanto del exocarpo como del zumo como de las hojas. Es la misma especie química, o sea, es la misma especie botánica, Citrus reticulata. Sin embargo, tenía diferentes orígenes, en 2 fincas distintas de Tarragona y en Valencia. Bueno, pues ya simplemente en las diferencias regionales en la composición eran escandalosas. Había, pues, en los hidrocarburos podían pasar de ser un 23% en una de las fincas al 84% en otra, al 89% en otra. Ya no solamente variación entre las diferentes fincas, sino variaciones en los diferentes años de extracción. La composición de estos aceites esenciales va a variar no solamente con la planta, con la localización geográfica, sino con las horas de sol que ha recibido esa planta, con las condiciones de humedad que ha tenido esa planta, con múltiples factores. Probablemente la composición de ese trozo de tierra donde está creciendo la planta de la mandarina va a afectar a la composición de aceites esenciales. Por tanto, si queremos utilizar aceites esenciales extraídos de plantas, deberíamos conseguir estandarizar la composición de estos aceites esenciales. No podemos determinarla un año y considerar que siempre a lo largo del tiempo vamos a tener la misma concentración de diferentes compuestos, porque diferente composición de compuestos nos va a llevar a diferencias en la inactivación y en el efecto conservador de estos aceites esenciales. Por tanto, muy importante estandarizar, conocer la composición del aceite que estás utilizando en ese momento. Si tienes otro aceite, pues conocer de nuevo su composición. O nuestra propuesta es el uso de compuestos individuales en lugar de directamente los aceites esenciales, evitándonos tener que determinar siempre su composición. Otro factor muy, muy, muy relevante, que ahora veréis por qué os lo comento, es la concentración bacteriana inicial que tenemos en nuestro alimento. Aquí vemos, en este caso de E. coli a pH 7, un tratamiento con 200 partes por millón de citral. Y tratamos suspensiones microbianas con 10 a la 6, 10 a la 7, 10 a la 8 y 10 a la 9. Veíamos que en una hora, cuando el número de microorganismos era bajo, 10 a la 6, 10 a la 7, conseguimos inactivar unos 2 ciclos logarítmicos de la población. Sin embargo, no conseguíamos inactivar nada de las suspensiones con 10 a la 8 y 10 a la 9. Teníamos que esperar 24 horas para empezar a ver inactivación en la suspensión de 10 a la 9 microorganismos por mililitro. Esto a pH 7, pero a pH 4 es que después de 24 horas prácticamente no inactivábamos ni un 50% de la población que teníamos ahí. Por tanto, es muy importante que a la hora que utilicemos estos aceites esenciales en alimentos, partir de una buena calidad higiénica de nuestros alimentos. De otro modo, pues podemos tener problemas de inactivación.
Además, a este respecto, y volviendo al proceso combinado que os comentaba antes en zumo de manzana, el estudio que realizamos en aquel momento era con 54 grados y 200 partes por millón de citral. Lo realizamos con una concentración microbiana de 3 por 10 a la 7 unidades formadoras de colonia para poder detectar cuándo se inactivaban los 5 ciclos logarítmicos. Sin embargo, esta es una concentración que no vamos o que no deberíamos encontrar en los alimentos, una concentración tan elevada de microorganismos. Por tanto, pues vimos que si un alimento o una materia prima tiene o hemos mantenido unos buenos criterios de higiene y de manejo en esa materia prima, la concentración inicial debería estar 10 a la 2, 10 a la 3, 10 a la 4. De esa manera, estudiamos cuál era el efecto sinérgico de diferentes proporciones de citral. Y vimos que a estas concentraciones más reales que podemos encontrar en alimentos conservados de manera higiénica, se observaba la sinergia utilizando una concentración de 18 partes por millón de citral. A ver si se me activa esta de aquí. A esta de aquí obteníamos un tiempo de reducción equivalente al que habíamos visto de los 5 ciclos con 10 a la 7. Por tanto, si partimos de un alimento con buena calidad higiénica, podemos reducir mucho el uso o la concentración de estos aceites esenciales para obtener esta sinergia. Por tanto, vuelvo a incidir la importancia de la buena calidad higiénica a la hora de tratarlos, a la hora de poder conservar mejor los alimentos. De esta manera, reduciendo también la concentración de citral de 200 ppm a 18 ppm, en más de 10 veces, podemos conseguir no solamente un ahorro en este aceite esencial, sino también un menor impacto sensorial de nuestro tratamiento. Otros factores clave, obviamente, la concentración del compuesto que podamos utilizar, la composición del alimento, también muy relevante. Aquí está la comparación de la MIC en TSB, en un medio de crecimiento, por ejemplo, Listeria monocytogenes, 8.000 ppm de MBC, concentración mínima bactericida. Sin embargo, en una leche semidesnatada se aumenta en prácticamente 3 veces esta concentración que es capaz de inactivar. Es decir, lo que nosotros vamos a observar en tampones de laboratorio o en medios de laboratorio, cuando vayamos a pasar a un alimento, puede cambiar totalmente. Por tanto, es muy importante realizar esta evaluación en nuestro propio alimento. Porque también va a ser muy importante la solubilidad. En el caso de la leche semidesnatada, nuestros compuestos de aceites esenciales, que básicamente van a ser compuestos hidrofóbicos, van a irse hacia la fase grasa, es decir, a las grasas del alimento. Por tanto, alimentos muy grasos o con un alto contenido en grasa van a requerir de mayor concentración de aceite esencial para poder ser efectivos. Estos aceites, al ser hidrofóbicos, no se consigue una buena solubilidad. Conseguimos dispersarlos en los alimentos, pero no conseguimos solubilizarlos. Os mostraré diferentes soluciones que hay para poder solubilizar estos compuestos. Y otro factor muy importante, el impacto organoléptico de estos aceites esenciales. En esta gráfica realizamos este estudio sobre diferentes alimentos. Podéis ver en la publicación que presento aquí de Journal of Food Science y en esta gráfica os presento el zumo de tomate, la aceptabilidad que presentaba diferentes concentraciones de 20, 100 y 200 ppm de estos diferentes aceites esenciales y compuestos en zumo de tomate, considerando
el límite de aceptabilidad. Es decir, todo lo que está por aquí, el consumidor, al menos los consumidores españoles con los que hicimos el estudio, rechazaban esta concentración. Únicamente concentraciones por encima de esta línea eran aceptadas. Es decir, los consumidores no querían más de 20 partes por millón de aceites esenciales y además no de todos. Por ejemplo, en este caso, Thymus vulgaris y Carbacrol, incluso 20 ppm en zumo de tomate, fueron rechazadas por los consumidores. Por tanto, muy importante también ver si esta concentración que vamos a utilizar va a ser aceptada o no por el consumidor. Y como vemos en la gráfica, va a ser muy importante añadir la menor cantidad posible. En este estudio vimos que 20 partes por millón, al menos en España, era ya probablemente el límite de uso en alimentos. Probablemente en otros países o con otros aceites esenciales, pues se pueda conseguir mejores aceptabilidades del consumidor. Bueno, ya para terminar, como os comentaba, es importante poder solubilizar los compuestos y hay diferentes técnicas que se han usado para aplicar los aceites esenciales en lugar de dispersarlos directamente en el alimento. Se pueden aplicar pues, en un envasado activo, en el cual estarían incorporados al film de envasado o añadiéndolos en diferentes saquitos. También se puede utilizar para envasado activo antioxidante o lo que más se está estudiando es acerca de la nanoencapsulación. En ese sentido, nosotros hemos trabajado con diferentes nanocápsulas, hemos realizado nanoemulsiones en estos estudios que aquí os muestro y hemos visto que la nanoencapsulación de los compuestos mejora su estabilidad, su conservación. Los aceites se degradan mucho menos a lo largo del tiempo. Conseguíamos mejorar la solubilidad en las matrices alimentarias y de esta manera conseguir tratamientos mucho más homogéneos. Y en algunos de los casos incluso veíamos un efecto conservante reduciendo el impacto sensorial. Es decir, el compuesto era capaz de inactivar los microorganismos, sin embargo, al estar formando nanoemulsiones, estaba menos disponible y la aceptabilidad del consumidor era mucho mayor. También hicimos encapsulaciones con ciclodextrinas, con ceínas y con quitosanos. Para terminar, bueno, como os comentaba, son compuestos clasificados como seguros por la FDA. Hay diferentes legislaciones en diferentes países, pero en general están bastante aceptados. En esta referencia que os incluyo aquí, podéis consultar de una manera más específica acerca de las regulaciones en el uso de aceites esenciales en alimentos en diferentes países. Y pues aunque durante la charla os he ido dando ya diferentes mensajes para llevar a casa, bueno, pues vuelvo a remarcar los que considero que son más importantes. Por un lado, la gran relevancia que tiene la caracterización de nuestros aceites esenciales para conocer qué compuestos antimicrobianos tenemos en nuestro aceite y no estar a merced de variaciones estacionales o de variaciones en diferentes compuestos o directamente utilizar compuestos individuales como citral, carbacrol, limoneno que he ido mostrando a lo largo de la charla. Normalmente los aceites esenciales tienen un efecto bacteriostático, sin embargo, si utilizas grandes concentraciones puedes conseguir un efecto bactericida, aunque a costa de provocar un mayor impacto
organoléptico en el alimento. Hemos visto que se puede utilizar en alimentos. Cada alimento específico tendrá un aceite esencial que tenga un mejor maridaje entre ellos y una concentración determinada, y también se pueden utilizar o son muy efectivos en los procesos de limpieza y desinfección, tanto a veces por sí solos como a veces en combinación con diferentes detergentes. El modo de acción, hemos visto la relevancia de las membranas celulares, de las bacterias y la producción de especies reactivas de oxígeno, de este estrés oxidativo en su inactivación. Hemos visto la gran utilidad del uso en el diseño de procesos combinados, ya que presenta importantes sinergias con muchos tratamientos de conservación de los alimentos, como el calor, altas presiones hidrostáticas y otros conservantes que se pueden utilizar en alimentos. Muy importante la reducción del impacto sensorial, en este caso, como os comentaba, partiendo de alimentos con una buena calidad higiénica que nos permitan reducir la concentración de aceite esencial que produce una sinergia con otros procesos de conservación de los alimentos. En cualquier caso, es importante realizar los estudios ad hoc, es decir, en mi alimento con mi aceite esencial y con la concentración de microorganismos que no superen mis criterios de higiene. Y en último lugar, pues hemos visto la aparición de variantes resistentes, estas VRs o RVs en inglés, de ahí nuestro nombre de Twitter o de X, Resistant Variants. Hay que tener precaución, hay que evitar la aparición de estas variantes resistentes que pueden presentar resistencia directa frente al compuesto antimicrobiano natural en el que se generan, pero también que pueden tener resistencias cruzadas a otros tratamientos, en especial al calor y también a los antibióticos. Por tanto, para evitar su aparición, debemos usar concentraciones adecuadas de aceites esenciales y evitar el crecimiento y desarrollo de microorganismos en los alimentos que queramos conservar en presencia de estos aceites esenciales. Terminaré agradeciendo a los diferentes organismos que han financiado nuestras investigaciones y a los diferentes investigadores, que no están todos los que han colaborado, están estos y muchos más que han colaborado con todas nuestras investigaciones para que podamos investigar y poder proveer a la población de alimentos seguros, nutritivos, y pasar un buen tiempo en la mesa y después de la mesa. Y con esto, pues agradezco vuestra atención y estoy a vuestra disposición para todas las preguntas que queráis formularme. Si no da tiempo a responder todas, o si queréis contactar conmigo para cualquier otro asunto, ahí tenéis mi dirección de correo electrónico, diego.garcia@unizar.es, e intentaré contestar a vuestras preguntas lo antes posible. Muchas gracias, doctor Diego. ¿Me escucha bien? Sí, perfecto. Sí, ok. Voy a intentar leer las preguntas. Si de casualidad se me corta el internet, ¿me dice? Muy bien. Ok. Bueno, vamos a ver. Estas variantes resistentes que usted nos menciona ahora al final, ¿existiría el problema de que ellas, por ejemplo, si están en contacto con otros patógenos, esa resistencia pueda pasar a otros patógenos? Pues mira, ese es un aspecto que queremos investigar, pero podría ser posible esa transferencia horizontal de resistencias entre diferentes organismos. En nuestro caso, las resistencias las hemos detectado en el cromosoma y no en plásmidos, que suelen ser elementos más transferibles. Pero yo no diría que no pueda ocurrir. O
sea, que sí que es posible esa transferencia horizontal, o que esa bacteria se muera, esté ese material genético en el medio y pueda ser incorporado por diferentes bacterias. Ok, perdón, es que creo que al final me quedé un poquito sin internet, pero muchas gracias. Luego, cuando, cuando ustedes ven la parte transcriptómica, cogen las bacterias y hacen modificaciones de las bacterias, ¿han visto, por ejemplo, que esa bacteria modificada pueda ser susceptible, por ejemplo, a otros compuestos, además del compuesto Diana, digamos, que ustedes están probando? Sí, en la presentación, bueno, como has visto, Natalia, que además conoces el curso que impartimos a través de vuestra universidad, era esta presentación de 1 hora, digamos que es como una síntesis de las 10 horas del curso que impartimos. No me ha dado tiempo a mostraros esos otros resultados, pero sí, las bacterias o estas variantes resistentes presentan no solamente resistencia directa frente al compuesto, sino también frente a calor, pulsos eléctricos de alto voltaje, a otros compuestos antimicrobianos distintos al que hemos utilizado en la selección y, como hemos mostrado, también a diferentes antibióticos. Por lo cual, pues una de nuestras preocupaciones que nos ha hecho ir impulsando la línea de investigación es si podemos estar también generando resistencias antimicrobianas sin usar, o resistencias antibióticas sin usar antibióticos. Que nosotros como garantes de la inocuidad alimentaria, por una aplicación inadecuada de los procesos de conservación, estemos liberando bacterias resistentes a antibióticos. Entonces, sí, es un aspecto que nos preocupa, no solamente la resistencia directa, porque eso al final pues, es añadir un poquito más, sino un poquito más de conservante, sino también la generación de estas antibioresistencias y mayor resistencia a tratamientos térmicos que hemos visto que pueden ser muy importantes. Claro, claro, súper peligroso también. Al final usted, bueno, teníamos una pregunta, al final usted tocó un poco ese tema sobre en qué productos los han utilizado. A mí, yo quería agregarle a esa pregunta si al utilizar únicamente, por ejemplo, el compuesto, el carbacol, por ejemplo, que usted lo mencionaba, este, evitan, por ejemplo, el tener el problema a nivel sensorial, como sí lo menciona claramente con el aceite. Sí, con respecto a los alimentos en los que hemos evaluado el uso de aceites esenciales, nos hemos centrado sobre todo en alimentos líquidos, básicamente en diferentes zumos de frutas, también como vehículo de patógenos y como un alimento muy sensible a los procesos de pasteurización y de esterilización, que cambia totalmente su sabor. Y también básicamente sobre leche o sea, leche cruda. No hemos realizado muchos estudios sobre alimentos sólidos porque hemos visto que es algo más complicado tener pues por ejemplo, una carne de pollo que esté totalmente estéril y poder luego recuperar bien los microorganismos. Hemos tenido problemas metodológicos, pero volviendo al tema de los zumos, cuando hemos añadido o cuando hemos encapsulado los aceites esenciales y los compuestos, hemos visto que se reducía un poquito la detección por el consumidor de estos aceites. Es decir, minimizaríamos algo el impacto sensorial, pero no es una diferencia de que el consumidor pasa a detectar 10 veces menos. Son diferencias de, pues, en lugar de 20, el consumidor lo rechaza a 10. O sea, no son grandes diferencias. Y por aquí tengo una última consulta, dice,
¿cuáles serían las plantas productoras de aceites esenciales? Creo que podría ser un poquito difícil para usted, con cualidades antimicrobianas aptas para la geografía de Costa Rica. Probablemente cualquier planta o cualquier especia que se utilice de manera habitual en Costa Rica, por ejemplo, aquí en España pues utilizamos mucho el tomillo, el orégano, el romero. Son especias que se utilizan mucho. Yo creo que son muy efectivas frente a bacterias que están presentes en nuestra geografía, digamos que en la zona de España. Es verdad que con toda la globalización ahora mismo uno es incapaz de saber cuáles son los microorganismos propios de las regiones. Pero para el caso de Costa Rica, yo creo que cualquier especia, cualquier planta que se utilice tradicionalmente en la cocina va a tener efectos antimicrobianos seguro, porque como os mostraba en esa primera diapositiva de esos estudios de esa gastronomía darwiniana, ¿no? Al final, todo nuestro pasado, nuestros antepasados han utilizado esas especias por algún motivo. Por un lado, pues porque les resultarían agradables, pero por otro lado, porque observaban que sus alimentos se conservaban mejor. Si no hubieran visto ningún beneficio, no hubieran dedicado tiempo a ir recopilando especias por un sitio y por otro. Tal vez hubieran dedicado más tiempo a cazar más animales o a recolectar más plantas. Muy bien. Por ahí tenemos una pregunta muy puntual, pero tal vez después la dejamos por una cuestión de tiempo para hacérsela a usted directamente al correo. Muy bien. Y creo que le damos las gracias al doctor Diego García una vez más por esa presentación tan bonita que nos hizo el día de hoy y a todas las personas que nos acompañaron. Sí, pues muchas gracias a todos por vuestra atención y un placer aquí estar con todos vosotros.